Ok. Así derechitos, sonriendo. Ok, buenas tardes, gente mágica, feliz reencuentro. Mi nombre es Vicente, soy el alma de Profesión Colectivo y hoy tenemos una charla muy interesante en la cual es importante que tengamos conocimiento de estas leyes universales que nos afectan a todos, creas o no creas en ellas. Y para charlar y hablar y desmenuzar estas leyes universales, que bueno, dependiendo el autor, hay quien dice que son 10 leyes universales, 9 leyes universales, pero específicamente vamos a hablar de las que vienen en el libro del Kybalión por Hermes Trismegisto. Y pues para acompañarme y desmenuzar estas leyes para que sea de fácil comprensión, pues tengo aquí a una gran maestra, a Carolina de la Peña. Ella es integrante de Wisteria Garden, pero hoy pues tengo el honor de que nos acompañe. Y pues bienvenida, Carolina de la Peña. Buenas tardes. Hola, Vi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antes de comenzar de lleno en esta charla, bueno, eso yo ya te lo había preguntado en una charla que tuvimos por Instagram hace un año, creo, si no me falla la memoria. Sí me gustaría, sobre todo, porque bueno, yo sé y te conozco que pues, eres una persona sencilla, que no andas, por ejemplo, mostrando todas las etiquetas, títulos que uno pues va sumando a través de su conocimiento y de su experiencia. Si nos podrías compartir qué es lo que haces, porque tu currículum es muy amplio en lo que se refiere a lo Brujil. Tú de profesión eres pedagoga y tienes una Así es, maestría. así es. En una maestría en desarrollo pedagógico y en pedagogía terapéutica. Pero en la parte holística o en la parte energética, bueno, tu currículum todavía es más extenso porque vienes de una familia que siempre se ha dedicado a la sanación. Si no mal recuerdo, tu padre era integrante de unas caravanas de salud y tú, bueno, desde niña pues ya acompañabas y formabas parte ya de esa caravana de salud. Si nos podrías contar un poco al respecto y qué más has desarrollado en la parte holística. Bueno, de estas caravanas de salud, estamos hablando de hace algunos añitos, todavía la información era como muy secreta y todavía era como para unos pocos. Estas caravanas de salud trabajaban con las enseñanzas de los esenios, sanación escénica, esenia, perdón, y esta es a través de la energía. En algunos casos había imposición de manos parecido al Reiki, pero en la mayoría de los casos era simple y llanamente pararte o sentarte enfrente de la persona que iba a recibir la sanación y trabajabas con todos sus cuerpos, con su energía, desbloqueabas todos los canales de energía. Y ahora que he estado investigando un poquito más, digamos que es el antecesor del Access, porque también se trabajaban con 33 barras eh, para hacer la sanación y para cambiar creencias y para modificar pensamientos y para reconectar con el yo divino, ¿no? Y reconectar con el universo. Entonces, básicamente, antes se llamaba psicocibernética, era el nombre que le pusieron en esa época porque era muy difícil hablar de energías y de sanaciones cuánticas o energéticas porque la gente había mucho rechazo todavía, no era para todos. Bendito sea Dios, ahora hay una apertura absoluta a todas las técnicas de sanación energética que hay y todas las diferentes formas de realizar estas técnicas, ¿no? Estas terapias. Entonces te digo, digamos que sería como el papá o el abuelito de barras de Access, ¿no? Ahorita que hablas Ese tipo de sanación. ahorita que hablas de la terapia esta de senios, porque ahorita, casualmente hoy estaba viendo una publicación y que esto va ligado con el Maestro Jesús y María Magdalena.
Sí, Así es, es. ok. Se supone que Jesús a los 12 años desaparece de Tierra. la vista pública, Ujú. ¿sí? Y estos 12 años Jesús va a las montañas con el grupo de los esenios, que eran, digamos, eran sabios, era el consejo de viejos y de sabios. Jesús tenía ya todo el potencial y toda la energía de su alma, ¿sí? Pero en su forma humana es a través de su experiencia y de su aprendizaje con los esenios que desarrolla la sanación a través de la imposición de manos o a través de la energía. Porque en muchos aspectos, si tú escuchas o lees la historia de Jesús, en muchos, en algunas situaciones Jesús tocaba a la persona y esta persona era sanada. En otras, Jesús no los tocaba, era simplemente la canalización de la energía sanadora a través del canal enorme y maravilloso que era Jesús, que se conectaba con la energía de la persona y se daba la sanación. Entonces, sí, en esta teoría, de que además yo creo que no es una teoría, yo siento que es muy real, donde María Magdalena y Jesús son pareja y vienen a formar, vienen a complementarse. Ella también aprende y estudia esto, pero a través de Jesús. No sé, no me quiero equivocar, pero no sé si María Magdalena estuvo con los esenios también o nada más fue Jesús y Jesús le enseñó a ella. Pero bueno, básicamente lo que hacen los esenios es abrir los canales físicos de Jesús para conectar con su alma y desarrollar todos esos dones de sanación que Jesús ya tenía. Digamos que los esenios lo único que le enseñan es abrir la llave, la puertecita, para que él ya pudiera aplicarlo en su cuerpo físico. Jesús, al ser un ser de muy altísima vibración y de una pureza absoluta, cuando entra o encarna en un cuerpo físico, tiene que bajar esa vibración para poder ser contenida, su alma ser contenida en el cuerpo físico. Lo que hacen los esenios es ayudarles a recuperar esa vibración alta y adaptar su cuerpo a la vibración alta. En lugar de seguir bajando su vibración para adaptarse al cuerpo, lo que hacen es que suben la vibración del cuerpo para que se adapte al alma, bueno, lo más posible a la energía de Jesús. Pero abren sus canales y le enseñan, no quiero decir, bueno, sí, le enseñan las técnicas para que él pueda, a través del cuerpo físico, dar la sanación. Ok, bueno, perdón, ese era un, ¿cómo se brevario cultural? Sí, Pero sí. ahorita van a ver al final de lo que actualmente es Carolina de la Peña, que no hay casualidades de que haya empezado a través de su padre con ese tipo de terapias, con la que ahora actualmente también es máster. También eres máster en Reiki. Así es. También desde los 9 años con los esenios, con estas enseñanzas y estas caravanas de salud, ya como a los, no sé, 18, 19 años, empiezo con Reiki, radiestesia, también con el Feng Shui o Feng Shui, todo el mundo le dice diferente, pero bueno, esto de los equilibrios, kinesiología holística, que es el diagnóstico a través de las respuestas de tu cuerpo, ¿sí? Y obviamente con la kinesiología vienen algunas técnicas tradicionales, otras herbales, otras florales para tratar al paciente, aunque yo realmente en la actualidad lo uso solamente para diagnóstico, no doy tratamiento, nada más para diagnóstico. Después de eso empiezo con ángeles, con maestros ascendidos y la vida te va moviendo y me lleva y llego a Tamiana. Y en Tamiana pues me siento como en casa, ¿no? Tamiana es una técnica pleyadiana que trabaja a través de la activación de símbolos en cuarzos, pero esta activación se hace con energía dorada, una energía del universo, o sea, universal, una energía de amor absoluta, pero con la guía y la enseñanza y el acompañamiento de los seres de luz pleyadianos, maestros y arquitectos de esta nueva era,
en este colectivo de seres de luz que están trabajando y apoyando al ser humano, los pleiadianos, los arturianos y algunos otros, pero específicamente los pleiadianos, incluyendo a maestros ascendidos como Jesús, como María, como Saint Germain, trabajan en lo que es la parte de sanación. Y nosotros, o Tamiana, es directamente canalizada de ellos y trabaja con estos seres, con la energía de luz y de amor de los 7 rayos universales, que los juntan todos y se crea ese rayo dorado de amor y de sanación y de equilibrio. Es una belleza, me encanta. Y como les comenté, digo, no hay casualidades. Empezaste con maestros ascendidos, con energías externas de la Tierra y terminas, bueno, en la actualidad estás nuevamente los volviste a reencontrar. Así es. Así es. Más bien ellos me encontraron a mí, yo andaba medio perdida, pero me hacían señales, aquí estoy, aquí estoy. Y rapidito me encaucé y me siento en casa. No, y aparte, bueno, pues más otro día hablaremos de Tamiana, porque realmente en profusión, bueno, mucha gente ha visto, se habla de Tamiana, muchos ya han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia, porque realmente Tamiana hay que vivirla, es una energía muy amorosa, pero fuerte a la vez, o sea, gentil, pero inteligente, ¿no? Se acomoda donde tiene que acomodar y a niveles donde se tiene que acomodar desde vidas pasadas, o sea, es muy poderosa. Y casualmente, pues hoy vamos a hablar también de un maestro ascendido, que de ahí él fue el que dio a conocer o manifestó estas leyes universales para el conocimiento de los humanos. Pues bueno, esto básicamente viene, su origen es hermético, por eso de ahí se deriva del hermetismo del nombre de este maestro ascendido, que es Hermes Trismegistro. Pero se dice, o cuenta la leyenda, que bueno, él es la reencarnación en Egipto, por ejemplo, del dios Thoth. O también se habla que dentro de los romanos era la manifestación de Mercurio, del rey Mercurio, digo, del dios Mercurio. Pero lo que sí es una verdad es que, bueno, cuando encarna en la tierra, bueno, pues él toma el nombre terrenal de Hermes Trismegistro. Sí voy bien, ¿verdad, maestra? Sí, así es. Es Hermes Trismegistro, que significa Hermes, el 3 veces maestro. Precisamente por su grado evolutivo, por su gran conocimiento y porque es un maestro ascendido que reencarna, pero reencarna con todo el conocimiento, con toda su conciencia activa y despierta, y es lo que lo hace el maestro, ¿no? Y 3 veces maestro porque es reconocido en diferentes lugares, en diferentes situaciones, con diferentes nombres, pero al final de cuentas se sabe que es el mismo, ¿no? Entonces sí tiene un alto nivel de conciencia y es a través de él que nos da estas leyes. Y pues estas leyes pues tienen una antigüedad aproximadamente de 5,000 años. No más, no menos. De 5,000 años que se escribió. Exacto. Pero de que el conocimiento, sí, de que se quedó grabado en una piedrita o en los jeroglíficos, pero básicamente las leyes universales han sido aplicadas, usadas y conocidas desde que el ser humano está sobre la faz de la Tierra, pero eran conocimientos específicos para maestros, para ancianos, para gente muy escogida y se transmitían obviamente a través de la tradición oral y nada más era de maestro, estudiante, no era público. Cuando Hermes lo hace, Trismegistro lo hace, digamos, ya por escrito, es cuando hace su gran aportación. Pues en ese momento los que sabían leer y escribir, que también eran sacerdotes y gente muy específica, pero deja ya la puerta abierta para el que le toque o estuviera en su camino a encontrarse ese conocimiento, ya lo tenía, digamos que más a la mano, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues esto está plasmado en la actualidad en un libro que se llama El Kybalión,
que es un Así libro muy pequeñito, pero muy complejo de entender, porque no es de una sencilla, Sí, es no es el libro chiquitito. no es el libro vaquero que lo leo en una sentada y ya entendí. Realmente hay que leerlo y volverlo a releer, porque sí tiene, paradójicamente, tú lo lees y dices, es que no entiendo nada. Y es que todas estas leyes están correlacionadas. Una no puede existir sin la otra. Y hasta que ya lo lees y después de que lo meditas y lo vuelves a leer es cuando entiendes, es que ahora sé el por qué, pero al principio es una lectura muy pesada, a pesar de que es una escritura, digo, un escrito muy pequeño. Bueno. El asunto es que cuando hablas de las leyes, perdón, cuando hablas de las leyes universales, acuérdate que la ley universal es un todo. Entonces, cuando tratas de separarlo en fragmentos, es muy difícil delimitar líneas en dónde empieza una ley y dónde empieza otra ley. Es casi imposible porque van de la mano, como dijiste hace un momento. No existe una sin la otra. Entonces, este es un esfuerzo por definirlas de manera independiente, pero no pueden dejar de relacionarse y de mezclarse entre ellas, ¿no? Por eso la lectura a lo mejor en un principio es un poco pesada, pero si lo empezamos a aterrizar, nos vamos a dar cuenta que realmente no es difícil, que es muy fácil entenderlo, pero hay que aterrizarlo. Si lo queremos tener de manera conceptual nada más, sí es un poco pesado. Sí. Sí, pero bueno, ahorita no se espanten, se los vamos a dar todo desmenuzadito, ya Sí, sí. la versión simplificada y El con ABC. el Sí. ABC y aparte con ejemplos para que podamos entender. Pero antes de entrar de lleno a lo que son estas leyes, hay un concepto también y más o menos ahorita lo acabas de mencionar, el todo. Sin el todo nosotros no existiríamos y ese todo lo conformamos nosotros, pero nosotros somos parte de ese todo, de esa magnificencia o de ese poder absoluto que es lo que encierra todo lo que hay y todo lo que es. Esto sin entrar en paradigmas, en dogmas religiosos, sino nada más como filosofía, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Estas leyes universales, como su nombre lo dice, nos afectan a todos, ya sea que seas, como dicen, chico, grande, creas o no creas en ellos, te afecta. Aquí la ventaja es de que cuando uno tiene conciencia de estas leyes universales, puede uno actuar y usarlas a su favor. Que sí es cierto que de estas 7 leyes universales, hay 4, si no mal recuerdo, que son, ahorita lo vamos a desmenuzar, que son inmutables, o sea, no pueden cambiar. Pero hay otras que nosotros podemos hacerlas mutables. Esto quiere decir que al tomar conciencia de ello y de nuestras acciones, podemos usarlas a nuestro favor. Y eso, bueno, conforme vayamos explicando, van a entender el por qué. La primera ley y es la principal y de la que está conformada es el mentalismo. Su axioma o su premisa es que todo lo que se... No, Todo en mente. todo es mente, el universo es mental. Esta ley pues es inmutable. Aquí es más que nada aprender a tomar conciencia de nuestros pensamientos, porque todo lo que estemos pensando, sea bueno, sea malo, todo al momento de que nuestro pensamiento genera una idea, es una manifestación. El cómo no sabemos, pero tarde o temprano lo que pensamos a través de un pensamiento se va a ver manifestado. Pero como andamos en la vida desconectados de lo que hacemos, creemos y sentimos, pues no le damos la mayor importancia, pero cuando comienza este despertar espiritual y empiezas a tomar conciencia, a tener o a tratar de tener una congruencia, que es la máxima que debemos de tener, que lo que pensamos, hagamos y decimos tenga la misma frecuencia, vea en la misma línea y haya esa congruencia en donde pues
estamos en un equilibrio total. Ya habíamos dicho que, bueno, todo lo que se manifiesta es a través de la mente y todo lo que fue a través, más bien ha sido creado a través de ese pensamiento. Ha habido en documentales donde han abordado así como, por ejemplo, El Secreto, que bueno, le dicen ley de atracción, pero bueno, básicamente una de las ideas o lo que abordaron, ahí podemos ver ejemplos del mentalismo, de cómo te dicen es que pídelo con fuerza, pídelo, mantén tu pensamiento, tu atención ahí, y de esa forma el universo lo va a recompensar. Pero también, perdón, hay otros documentales como lo de tú sabes, quién sabe qué, no sé qué tantas signos de exclamación y etc. O también creer es crear. Yo creo, quisiera hacer un comentario ahorita a lo que estás diciendo. Efectivamente, creo que uno de los ejemplos más sencillos y más a la mano es, por ejemplo, la película del secreto o el Está libro del más sencillo secreto. de entender, ¿no? Pero quiero pensar que fue sin querer, hay una omisión muy, muy importante en la información que dan, porque cuando nosotros estamos hablando de mentalismo o de que todo es mente, tenemos que saber, primero, que tenemos tres tipos de mente. La mente física, que es el cerebro, la función electroquímica que se da en el cerebro, que produce pensamientos, palabras, que retiene o percibe imágenes, percibe sonidos, olores, movimientos. Sí, tenemos la mente que sería una supramente, ¿sí? Que está conectada con nuestra parte divina, que está conectada con la parte del universo, que esta supramente es la mente que realmente es la creadora, ¿sí? Y tenemos una mente espiritual, o sea, tenemos la física, la mental, o sea, la física que sería la electroquímica del cerebro, tenemos lo que es la mente universal conectada con nuestro ser divino o con nuestra energía divina, ¿sí? Y tenemos la mente espiritual, aquella que está conectada con nuestra misión, con quiénes somos, con lo que necesitamos, lo que deseamos. Entonces, es como conectar el alma y el espíritu, por ejemplo, ¿no? Que son dos cosas diferentes y las dos están dentro de nosotros y a las dos les tenemos que dar un tratamiento especial. Cuando tú ves la película del secreto, dices, bueno, es que yo ya pedí, ya decreté, ya me moví, o sea, ya hice todos los pasos que dicen que voy a tener los resultados rápidos y los resultados que yo quiero. Ahí es un poquito de truco, porque cuando tú pides al universo a través de tu mente espiritual y de tu mente conectada con tu yo superior y con tu ser divino, cuando conectas las tres mentes y tú lanzas el pedido al universo, el universo te va a dar aquello para lo que estás preparada a recibir, no necesariamente lo que tú quieres. Y ahí está la trampa, porque nosotros somos creadores, todo el tiempo estamos creando, porque de manera inconsciente tenemos esas tres mentes unidas en momentos de sueño, en momentos de relajación, en momentos de muchísima alegría, en momentos de contemplación, o sea, estamos en la playa, estamos viendo al mar, y es una sensación de paz y de tranquilidad que conecta esas tres mentes, pero no lo estamos haciendo de manera consciente. Cuando hablamos de la ley del mentalismo, estamos hablando del funcionamiento y de la congruencia de esas tres mentes. Tenemos que entender que la primera mente la trabaja el ego, la mente física. Entonces, cuando nosotros pedimos o queremos crear a través del ego, las otras dos mentes van a decir, no, no es por ahí, si nuestra mente física es muy fuerte, somos muy tenaces y somos muy consistentes, vamos a crear aquello que nuestro ego está pidiendo. Pero curiosamente, lo que recibamos no es algo que nos va a hacer feliz. Siempre vamos a necesitar pedir más y siempre vamos a querer tener más, ¿sí?
Hablo amor, dinero, paz, tranquilidad, familia, o sea, en cualquier ámbito de nuestra vida. Cuando nosotros somos conscientes de cómo funciona realmente la ley del mentalismo, entendemos que estos tres cerebros se tienen que, o estas tres mentes se tienen que conectar. Y la única forma de hacerlo es hacer peticiones conscientes desde tu alma, ¿sí? Desde tu ser, para la manifestación y la creación que tú quieres lograr. Cuando trabajamos la ley del mentalismo, estamos hablando de alquimia y estamos hablando de transmutación. Estamos hablando de la posibilidad de modificar o de crear a partir de situaciones dadas, crear una tercera situación completamente diferente. Por Sí, sí, ejemplo, en este caso, bueno, todo el tiempo nos la pasamos, como bien dijiste, creando. Desde que así es, nacemos y aún como dices, durmiendo, estamos creando a través de así es, nuestros pensamientos. Una forma de a lo mejor acelerar esa manifestación es cuando, como bien dijiste, le ponemos una emoción y un sentimiento. No es lo mismo así cuando es, estamos, y ahí lo medio lo rascaba el documental del secreto, que decía, bueno, no es lo mismo alguien que está en el caos, está enojado y empieza todo el día con una situación de ese mismo sentimiento, esa misma emoción, que cuando lo haces con una alegría, con una, que es desde, como dices, tu alma reconoce que eso es lo que quieres, eso es lo que necesitas y de esa forma, por eso podríamos acelerar ese proceso así basándonos es, en la ley del mentalismo. así es, porque hay una congruencia. Cuando tú estás pensando en que quieres algo, o sea, mentalmente estás creando una imagen, en tu mente física estás creando una imagen. En tu mente espiritual estás creando el camino, la energía, o sea, digamos que estás abriendo la puerta para que tu imagen se alimente de una energía creadora. Cuando tú conectas las tres mentes, o sea, lo que es tu mente universal o tu supramente, lo que estás haciendo es que haya una congruencia. Cuando tú creas esa congruencia y conste, las leyes universales no son positivas o negativas, aunque hablamos al rato de la polaridad, la energía del universo es neutra, ¿sí? La misma energía que se utiliza para lo negativo se utiliza para lo positivo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estas tres mentes están en congruencia, van a generar o van a abrir esa puerta que va a permitir entrar la cantidad de energía necesaria para que lo que estamos mentalizando conscientemente se materialice y llegue a nosotros de la mejor manera posible. Cuando nosotros estamos en un estado de odio, de enojo, de coraje, de frustración, de emociones negativas, o emociones ya no positivas Densas, negativas, de densas. emociones densas, ¿sí? De baja vibración, entonces vamos a traer, que esa es la correspondencia, vamos a traer del universo una energía que no va a ser tan luminosa. Vamos a traer la energía que va a adaptarse a nuestro nivel vibratorio a través de lo que estamos pensando. Entonces es muy curioso. Es como las telenovelas. Dices, bueno, la buena que está esperando el amor de su vida le va mal, sufre, pierde, es ignorada. Pero la mala, o el malo, tiene coche, tiene dinero, tiene Poder, ¿no? poder. ¿Por qué? Porque y normalmente es inconscientemente, sus tres mentes están congruentes en su pensamiento. Acuérdense que para crear necesitamos tener pensamiento, palabra, acción y emoción en la misma dirección. Entonces, si yo pongo mi mente, si yo pongo mis palabras, mis emociones y mis acciones en una dirección definida, mi creación o la materialización de lo que estoy creando va a ser mucho más rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos los pintan como estereotipos. La mala o el malo de la película es tan congruente en cómo piensa, dice, actúa,
y habla que la energía que genera materializa muy rápido aquello que está queriendo traer, digamos, ¿no? Es una confianza absoluta en su poder de generar dinero y entonces le llega el dinero. Y a la buena, que también es un estereotipo, ¿sí? Entonces, a esta persona, como está en contra de lo que es su pensamiento, su acción, o está en pleito con sus emociones, cuando no hay esa congruencia, entonces en ese momento es cuando aquello que esta persona desea se detiene en el limbo, está como diciendo, a ver, decídete, tienes que ser congruente. Cuando nosotros queremos usar la ley del mentalismo, tenemos que conectarnos con todo lo que somos para poder crear o co-crear. Ahora, cuando lo hacemos de manera inconsciente, también estamos creando, pero son creaciones que de entrada son defectuosas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no nos van a traer lo que necesitamos o porque no vamos a aportar al mundo lo que queremos o porque no viene del color que lo pensamos. Entonces, sí es muy importante ese punto. Para aplicar la ley del mentalismo, que tiene que ver con la correspondencia, con la vibración, con la polaridad, con el péndulo, o sea, todas las leyes están integradas en la ley del mentalismo, ¿sí? Si yo entiendo y conozco cómo funciona esta ley, entonces es mi mejor aliada. Si yo no la conozco, entonces puede ser, digamos, que un obstáculo o puede ser un lastre que me detenga, pero porque no la estoy ocupando conscientemente. Exacto. Entonces, por eso, a partir de hoy, traten de, antes de ser impulsivos, tratar de tener templanza y a lo mejor al principio cuesta trabajo controlar los pensamientos. Totalmente, diario, digo, cada momento, cada segundo estamos pensando algo. Pero como bien dijiste, cuando lo hacemos en conciencia, es la diferencia. Y al principio, pues es un mal hábito, pero sí se puede. Por ejemplo, yo aquí tengo en mis anotaciones que, por ejemplo, el origen del universo es porque no todos nosotros somos la meditación de Dios. Ay, qué bonito. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con la segunda? Aparentemente, como bien dijiste, todas se parecen, pero no. Y ya cuando terminemos de ver las 7 principales, pues ya van a entender y diferenciar y aplicarlas. Bueno, de todos modos, la gente que se está conectando, que ya veo que tenemos varias personas, pues igual si quieren, tienen alguna duda, algún comentario, por favor, integren en la caja de comentarios. Acuérdense que aunque estamos en vivo, tardan un poquito en llegarnos los comentarios para que nosotros los podamos ver. Bueno, vamos con la siguiente ley, que en este caso, esto no es un orden cronológico. Bueno, aquí yo tengo un guión, pero dependiendo del autor, van a ver que cambia el orden, pero al principio, en este caso no importa. Vamos a ver con el principio de la correspondencia. Sí, ¿verdad? Toca ese, ¿no? De la correspondencia. Así es. Este también es inmutable. Y ahorita van a entender por qué. Aquí, básicamente, y de eso ya lo comentó ahorita la maestra Caro, que tenemos 3 correspondencias principales, que es el físico, el mental y el espiritual. Entonces, aquí básicamente, y ya lo hablamos desde la congruencia, de que lo que pensamos, sentimos, eso se va a ver reflejado. Y muchas veces nosotros, bueno, la máxima del rey estamos hablando de correspondencia, así como todo, como es arriba, no es cierto. Abajo. Sí, ¿verdad? Sí, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y ok. Y a esto mucha gente nos vamos a dar cuenta que dice, bueno, ¿cómo es posible que Juanita, que es una persona noble, tranquila, le pasen tantas cosas malas en la vida? Es que nosotros estamos viendo nada más la parte física. No sabemos qué es lo que hay adentro de su mente y qué hay adentro de su espíritu. A lo mejor la parte física y la mente, más bien la parte espiritual, van en la misma línea, pero sus pensamientos
puede ser de que, bueno, aunque vaya a la iglesia y está de santo, santo, golpe y golpe, por dentro está, ay, la vecina, ay, la vecina, ¿ya viste? Esta hija de no sé qué, pero lo está pensando. Y uno la ve, bueno, pues está la pobre toda recatada, santa, virginal, casi podríamos decir, pero no sabemos todo lo que le está pasando en su entorno, cómo son sus pensamientos. Y a eso se refiere esta ley. Así como nosotros estamos sumergidos, más bien, esta ley aplica a nivel atómico, subatómico, macrocosmos y microcosmos, porque nosotros no somos algo aislado del universo. Nosotros somos una mini cochinadita, bueno, cochineta, ¿no? Una mini parte muy pequeña de lo que conforma todo el cosmos. Y ese cosmos que en su magnificencia, pues lo conforma particulitas como somos todos nosotros. Y entonces todo está correlacionado. Así lo que pensamos, lo que sentimos. Por eso de ahí dicen que lo que siembras es lo que cosechas. Así es, efectivamente. Y ajá, sí. No, termina y ya le sigo yo. Ok, aquí, ¿cómo nos podemos ayudar en esta ley? Es precisamente, primeramente, alinear estos tres niveles de físico, mental y espiritual, que podemos como encontrar este tipo de conexión en la meditación. Perdón, es que como estamos en vivo, alguien me está marcando y se me corta. La forma de usar esta ley es primeramente tratar de conectarnos con la fuente, que nuestra alma se conecte y a través de esa conexión empezamos a tener esa relación, esa armonía o ese equilibrio, y de esa forma vamos a ver cómo a través de lo que pensamos, lo que hacemos y sentimos, se va a empezar a manifestarse, o como lo que platicamos con lo del secreto, ya va a tener una mayor armonía y mayor conciencia, porque ya lo estamos haciendo de una forma consciente. Porque sí, cuando nos enojamos, pues bueno, lanzamos maldiciones a diestra y siniestra, pero eso tiene todo un rebote y eso se ve reflejado en nuestras acciones. Pero bueno, me ibas a comentar algo. Sí, hay dos cosas bien interesantes. La primera, para que haya una creación y una manifestación o materialización, necesita 4 ingredientes o 4 requisitos indispensables. Lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. ¿Sí? Si yo no tengo estos 4 ingredientes, mis creaciones van a ser, digamos que de densidad más baja. ¿Por qué? Porque aparte de tener o sea, aparte de tener la idea y mandar esta información al universo, yo tengo que ser congruente. Si yo pienso en que quiero algo y digo que quiero algo, pero me muevo en dirección contraria a lo que dije y a lo que pensé, ¿sí? Si mis acciones no van en congruencia con lo que pensé, con lo que dije y con lo que sentí, entonces no va a haber materialización, no va a bajar, no va a llegar, porque no estoy haciendo un canal de comunicación correcto, digamos, ¿sí? Es como, si no tengo estos 4 ingredientes, es como si hubiera mucha estática o como si el internet se me fuera. Es como, entonces, por ejemplo, cuando el universo alcanza a recibir así como pedacitos, pero no el mensaje completo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando vas a buscar trabajo, que hay muchos. Pero entre esos, bueno, ¿quién va a encontrar el trabajo? Bueno, el que cumpla todos los requisitos, el que tenga la convicción, la fuerza y aparte brille. Entonces, muchos de esos pues van con, bueno, ok, porque lo necesito, porque lo requiero, pero en el fondo no se sienten merecedores a cumplir esas expectativas. Porque dice, bueno, es que todos esos, pues nada más uno y ese no soy yo. Entonces, ¿qué hace el universo? Pues bueno, que
Ya llegaste al primer filtro, segundo filtro, pero no llegas porque no destacas en esta concepción que era encontrar un trabajo. Porque en ese momento tú le pusiste el traspié o le pusiste el pie al universo. Sí, porque ahí Porque te estaba moviste todo, a tú lo que ya lo habías querías, pensado, el trabajo. hiciste, Ajá. sí. En el momento en que tú dudas o dices, no es para mí, en ese momento el universo quita toda la intención de ese trabajo. ¿Por qué? Porque no hay congruencia, ¿sí? A materializar. Ahora, cuando estamos hablando de la correspondencia, es algo bien interesante. Eh, tenemos, tenemos que entender que como seres humanos somos multifacéticos, tenemos muchos cuerpos, tenemos diferentes tipos de energía en nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces es como decir, bueno, ¿por qué si yo estoy no sé, caminando hacia un lugar y yo soy buena gente, ¿por qué atraigo? ¿Por qué en correspondencia llega a mí cosas que no son lo que yo quiero? Porque es como un espejo, ¿sí? No es lo que tú piensas que quieres o no es lo que tú piensas que proyectas al universo, sino es lo que realmente proyectas. En este mismo caso que tú dices, o sea, yo proyecto seguridad porque tengo el conocimiento, yo camino, o sea, acciono y tomo todas las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos, yo hablo y digo, yo quiero, pero en el momento en que yo pienso, no, más bien en el momento que yo siento que no es para mí, que no lo merezco, en ese momento se desconecta la creación y entonces la correspondencia me va a traer lo que fue más fuerte y en este caso lo que fue más fuerte fue mi duda o mi creencia de que no era lo suficiente o de que no era tan suertudo y entonces en correspondencia a la energía que yo generé y que yo proyecté, pues va a venir la confirmación de efectivamente tú no eres el elegido. Pero como dices tú, el primero que se quitó esa oportunidad, pues fue uno mismo cuando pensó de esa manera. Entonces, la correspondencia es todo aquello que yo lanzo al universo va a regresar a mí en la misma calificación en que yo lo envié. ¿Sí? Todo lo que yo mueva, accione, piense y sienta, va a traer a mí situaciones, personas o emociones que empaten con el nivel de vibración de la proyección energética que yo tengo. No sé si me explico o si Sí, te hice bolas. no, sí, lo que pasa es que, bueno, para que la gente lo entienda más adelante es cuando abremos el de vibración, y entonces ahí va a estar como más acorde a a esta correspondencia, porque es que como volvemos a decir, todos van entrelazados, entonces mentalismo pues es todo lo que nace a través de una idea, y correspondencia pues todo lo que de adentro, lo que proyectamos nuestra Ajá, conciencia, de nuestra mente y desde nuestra alma o el espíritu. ok. Por Y tenemos eso, que, ajá, perdón, sí, tenemos que entender que trabajamos, nuestra energía trabaja en diferentes planos. Nuestra, nuestra proyección no solamente es a través del cuerpo físico, es del cuerpo astral, del cuerpo emocional, del cuerpo mental infinito. del Entonces, espiritual. el espiritual. Entonces, tenemos si queremos trabajar con estas leyes a nuestro favor, tenemos que entender que no solo somos la carne, ¿sí? No solamente somos esto físico, que es energía densa. No digo mala ni sucia, pues es energía densa, es el cuerpo más denso, es el cuerpo Físico, físico. el estuche. Entonces, tenemos que aprender a conectarnos con esos cuerpos sutiles que además nos hacen muchísimo más fácil llegar a ese nivel vibratorio o de energía que nos ayuda a traer a nosotros aquello que deseamos, como lo deseamos, y
no, bueno, como les decía hace rato, esta ley de correspondencia es un espejo. ¿Qué le doy al espejo? Es lo que va a llegar a mí. Pero va a llegar a mí porque yo lo estoy proyectando, aunque yo no sea consciente de eso. Estoy proyectando mis miedos, pero también estoy proyectando mis seguridades, estoy proyectando mi ego, pero también estoy proyectando mi alma. O sea, estoy en todos esos niveles y en todas esas dimensiones vibracionales. Tenemos que buscar la congruencia. Y es armonía, concordancia, congruencia, y eso es lo que va a resultar en la correspondencia. Esas tres cosas son, o sea, digamos que indispensables. Por ejemplo, y esto puede decir la gente, bueno, un ejemplo, pues esto cuando no hay esta congruencia es cuando, por ejemplo, nosotros en nuestro crecimiento o movimiento personal, espiritual, es cuando lo vemos plasmado. Cuando no hay esa congruencia hay un estancamiento, la gente no, toda su capacidad no es explotada. Y cuando hay Así es. esa congruencia es cuando dice la gente, es que de repente tuvo un subidón o estalló. No básicamente es que se alinearon estos tres ejes principales y hubo un movimiento en su vida a nivel físico, pero Así es. realmente el movimiento fue a nivel físico, mental y espiritual. Y esto también lo podemos ver en las relaciones de pareja, porque Así ahí, es. como no hay esa comunicación y esa congruencia entre esas dos personas, es cuando empieza a haber ese desfase y es cuando dices que no me entiendes, es que no me escuchas y es que no hay una congruencia entre ambos y ninguno de los dos tiene esa perfecta alineación y no dice lo que siente o lo que dice no es congruente con lo que piensa porque por ataduras, por creencias, por diferentes situaciones no hay esa correspondencia y entonces ninguno de los dos es sinceros y eso pues lo vemos, como dije, en las relaciones de pareja o en las relaciones interpersonales. Así es. Y hay algo bien interesante, aunque pudiera parecer contradictorio, hay algo bien interesante. Cuando hablamos de la ley de correspondencia en relaciones de pareja, tenemos que tomar en cuenta que hay otras leyes que influyen sobre estas relaciones. Entonces, también tenemos que entender que como almas, acuérdate que todos somos alumnos y maestros de la gente que nos rodea, ¿no? O sea, podemos ser alumno y maestro de nuestra pareja y tenemos aprendizajes pactados y tenemos situaciones pactadas para poder evolucionar y crecer. Entonces, cuando esta relación de pareja no funciona, no se conecta, también puede influir el que haya un contrato de aprendizaje en donde una parte de la pareja va a dar las circunstancias específicas para que la otra parte obtenga el aprendizaje que pidió tener cuando hicieron este contrato de almas. Entonces, tiene mucho sentido que en esta ley de correspondencia va a llegar a mí aquella persona que necesita algo que yo le puedo dar, porque en este intercambio energético yo voy a ayudar a esa persona a tener el aprendizaje y a evolucionar, pero esta persona también me va a dar un acompañamiento o un aprendizaje que es importante para mi propio desarrollo. Entonces, cuando vemos estas leyes de manera abierta y amorosa, entendemos que no hay nada malo ni bueno, ¿sí? Sino que todo se da porque es perfecto, el universo es perfecto, las sincronicidades son perfectas, aunque por no ser conscientes de estas leyes no podamos entenderlos en toda su magnitud, ¿no? Ok. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con la otra ley? Nos vamos con polaridad. Con polaridad, ¿ok? Ok. Bueno, polaridad, esa ley puede ser mutable, pero ahorita vamos a entender por qué. Polaridad se refiere a que en el universo todo es dualidad y polaridad es igual a igualdad.
Entonces, para que entiendan esto, pues así como existe lo femenino, existe lo masculino, como existe el día, existe la noche, como existe el frío, existe el calor, lo blanco, lo negro, lo frío, el calor. Pero todos son etiquetas, porque, por ejemplo, si para mí ahorita te puedo decir, ay, es que ahorita está oscuro, y tú dices, no, pues yo todo lo veo claro. Entonces, hay se necesita de esta dualidad para que formen una unidad. Pero el problema es cuando esa dualidad, la balanza cae hacia un lado, es cuando no hay ese equilibrio. Por ejemplo, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el fanatismo, porque cuando alguien es fanático a algo, todo es, por ejemplo, si es en la parte religiosa, bueno, ya quiero ser totalmente puro, casto, no ver mi cuerpo porque es oscuro, pero llega un momento en que todo eso que creemos que es luminoso necesita de esa parte oscura para que haya un equilibrio, para que haya un sostén y porque no podemos borrar así de la noche a mañana, es que ahora ya soy santo, santo, santo y camino sobre las aguas, porque somos parte de una dualidad, es parte de nuestra esencia, es como nuestro ego y la parte consciente o espiritual. No podemos deshacernos de eso, pero de esas dos dualidades o de esas dos energías se necesitan para tener un equilibrio, porque tanto la oscuridad me ayuda a fortalecer mi sombra y en este caso la oscuridad que hay en mí me ayuda a sostenerme, me ayuda a avanzar, me ayuda en situaciones no sé, de miedo o de supervivencia, es la que me ayuda a sostenerme. ¿O tú qué opinas sobre esta dualidad? Mira, yo creo que la dualidad ha sido necesaria en esta 3D y de este año para atrás de una manera muy importante porque le ha enseñado o nos ha ayudado a encontrar eh, algunos significados. Por ejemplo, tú no podrías entender lo que es la luz si no conoces la oscuridad. O sea, si no has visto una noche oscura totalmente, no alcanzas a apreciar lo que es tener un foco o una vela o un cerillo o una lámpara que ilumine ese espacio en el que estás. Digamos, es un ejemplo muy Su práctico, ¿no? opuesto complementario, como se Es dice, ¿no? opuesto complementario, exactamente. Aquí lo más interesante cuando hablamos de la ley de la polaridad no es aceptar como única verdad que solamente hay dos polos. La ley de la polaridad te dice que entre el blanco y el negro hay millones de tonos de grises, ¿sí? Al final de cuentas, lo único que se puede o lo único que se debería entender es la posibilidad de que entre el blanco y el negro puedes, digamos, detenerte en el tono que sea más conveniente o más correcto para ti. Y que lo Todas une, ¿no? estas leyes, exacto, todas estas leyes universales no son para tomarlas como la última palabra, son para entender qué necesitamos trabajar. Cuando yo te hablo de buscar el equilibrio, es, ok, existe el blanco, existe el negro, pero yo elijo conscientemente detenerme en el medio. ¿Por qué? Porque es la misma línea, es otro ejemplo. El amor y el odio es la misma emoción. Tú Es opuesto complementario, ¿no? puedes amar profundamente a alguien y en un momento dado, por una situación o una circunstancia, pasarte al otro extremo y odiarlo a muerte. Lo Con que la no misma entendemos, intensidad. exacto, o hasta más, ¿eh? Hasta más. Lo que no entendemos es que es el mismo sentimiento, nada más es un grado más arriba o es un grado más abajo de vibración, ¿sí? Si yo me voy al odio, estoy en la vibración más baja del amor, y si yo me voy al amor universal, estoy en la vibración más alta del amor, pero al final es la misma. Yo le voy a dar o yo me voy a colocar en el punto donde yo quiera estar, porque hay otra ley que es inmutable, que es la ley del libre albedrío. Tú puedes elegir. Nada
en tu vida puede suceder si tú no lo permites. Por eso De una ajá. o de otra manera, ¿no? Sí, por eso esta ley es mutable, porque tú eliges ahora sí para dónde te quieres pandear, si quieres irte ¿Dónde te muy lo quieres ubicar? donde, por ejemplo, en la magia se dice que, bueno, hay quien dice, bueno, yo soy más afín a la parte luminosa y yo voy a trabajar con ángeles, voy a trabajar con Reiki, voy a trabajar con todo esto porque yo soy totalmente lucecita, ¿no? Bueno, eso es una creencia, pero bueno, hay quien decide y se va por esa fuente. Pero también hay quien dice, no, yo, angelitos, o sea, ¿no? O sea, yo no, a mí me gusta hacer daño a la gente, me gusta el poder, me gusta el dinero, y pues deciden irse y disfrutan esa parte, digo, por eso es mutable, tú eliges hacia dónde te puedes pandear. Pero, Así por es. ejemplo, se dice que en el caso del practicante, del brujo, del hechicero o del sanador, básicamente va a sanar o equilibrar a esa persona porque él tiene la capacidad de ser luminoso cuando se requiera ser luminoso y cuando se requiere densarse para equilibrar una situación, puede y a lo mejor agarrar herramientas, digamos, oscuras, densas, y en este caso se dice que el mago es gris, o el sanador Así es. podría ser gris, porque tiene la capacidad de ir y jugar con estas dos polaridades para encontrar un equilibrio en las personas. Bueno, de hecho, acuérdate que dicen que hay magia blanca, verde, roja, rosa, azul, amarilla, naranja. ¿Cuál es los extremos? La magia negra y la magia blanca. Y la magia blanca incluye todas las demás y la magia negra incluye todas las demás. El asunto es dónde te quieres situar tú, dónde vibras, pero sobre todo que eliges haciendo uso de tu libre albedrío. En la polaridad es muy importante trabajar bueno, más bien es muy importante entender, y para eso está esta ley, para entender que no hay realidades absolutas, no hay verdades absolutas, ¿sí? No hay mentira y verdad. Lo que para ti puede ser una realidad absoluta, porque desde tu perspectiva, desde tu momento, desde tus emociones, viste un evento y lo describes, ¿sí? Y a lo mejor yo estoy en el mismo lugar, pero en otra posición, y mi realidad, ¿sí? Es completamente diferente a la tuya. Ahí estamos en la polaridad. Es mi verdad es absoluta o tu verdad es absoluta, y los dos vamos a defender ese punto. El asunto es que cuando podemos y aprendemos a trascender esta ley de polaridad, podemos tú y yo llegar a un acuerdo y llegar a un punto medio y entender, ok, tu parte, lo que tú viste, lo que tú experimentaste, tiene un sentido y un peso de realidad para ti, porque desde el punto donde tú lo viste, así se presentó, pero no puedes negar que estando yo en el lado contrario, pues vi las cosas diferentes. Lo que tú dices, movió la mano derecha, pues yo dije, bueno, salió volando algo por el lado derecho, para mí era el lado izquierdo, porque estoy invertida en la posición. Y para mí también esa realidad, pues es tangible. Pero cuando yo y tú podemos llegar a un acuerdo, a un punto medio, es cuando podemos trascender esta ley de polaridad. Es buscar el punto medio, la congruencia, la armonía. Tenemos que buscar la concordancia y entender que nos presentan los extremos para que seamos conscientes, no de los extremos, sino de la infinita cantidad de opciones que tenemos en el medio. Esa es la idea y el objetivo de esta ley. Por eso es mutable, porque te está dando las herramientas para que tú elijas dónde quieres estar, cómo quieres ver las cosas. Estamos, ¿no?, con el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Los dos estamos en lo correcto, ¿no? Y la realidad es que el vaso tiene la mitad, pero cómo lo ves tú y cómo lo veo yo, eso es la ley de polaridad. Tú vas a un extremo, yo me voy al otro. Si conscientemente elijo decir, ok, las dos cosas son la verdad, está medio lleno, está medio vacío, es la realidad,
Entonces yo me sitúo y trasciendo esa ley de polaridad. Ok, así nos escuchamos muy New York a Marcos con mi verdad. Bueno, pero pues es la verdad, o sea, cada quien Sí, tiene su claro, versión de lo que está sintiendo y de lo que escoge. Pues vamos por la efectivamente. última ley del día de hoy, porque va a haber una segunda parte, porque bueno, pues el tiempo nos come y para que sea más comprensible, pues nos quedamos con la vibración, con la ley de vibración. Ok, Sería la última de esta charla. Esta ley pues es inmutable. Esta no la podemos cambiar. Porque, y también nos afecta a todos. Y bueno, creo que me voy a poner, porque tengo mi guión, aunque usted no lo crea, pero ya a esta hora ya, la hora gris, ya ocupamos. ocupamos. Bueno, en el universo todo tiene movimiento. Aún nosotros veamos una mesa, sus partículas, aunque tienen movimiento muy lento, hay un movimiento. Y en el universo, al universo no le gusta, vaya, siempre está en constante cambio, constante movimiento. Y pues nosotros somos parte de ese cambio, de esa vibración. Y por ende, pues lo estamos viviendo. Así, y esto lo podemos ver desde nuestras células del cuerpo que totalmente están regenerando, se están cambiando, están vibrando. Y eso nosotros lo vemos a través de nuestros pensamientos. Eso es más palpable a través de nuestros pensamientos. Bueno, ya hablamos de la ley del mentalismo, pero aquí esta ley nos habla, bueno, ¿con qué emoción, con qué intensidad estoy generando este pensamiento? Lo estoy generando desde el odio, lo estoy generando desde el amor, con qué y en base a ese movimiento o esa intención es que se va a ver plasmado. Por eso se dice que en nosotros, y bueno, también volviendo a los ejemplos de documentales, la ley de atracción también nos hablaba y nos hablaba mucho de esto de la vibración, de que, y lo comenté hace un momento, pasaban un ejemplo Segundito, segundito. donde la persona, por ejemplo, no era el mismo día a una persona que se tropezaba inmediatamente al salir de la cama, empezaba a decir pestes, a que una persona que descansaba plácidamente, daba gracias. Había una gran diferencia entre esas dos personas de cómo empezaban su día. Y es en base a sus pensamientos, porque en el momento, en lugar de estar en un estado armónico, se tropieza con la cama y empieza a crear maldiciones, empieza a hacer tal y todo se empieza a crear un movimiento. Y como empezó esta persona con un movimiento denso, eso se fue acumulando como una onda expansiva. Así nos pasa en nuestras relaciones, en lo que hacemos. Y por eso se dice que, bueno, tú atraes todo de acuerdo a tu vibración. Entonces, ¿cómo son tus pensamientos hoy? ¿Qué estás deseando hoy? ¿Lo estás deseando de la misma línea? Y pasa algo, y también lo comentó la maestra Caro, que, por ejemplo, las personas que son malas, porque luego a veces la manifestación es más loable, porque ellos tienen la seguridad y la capacidad y desean y están firmemente convencidos que lo que quieren es dañar y sentir mal y hacer caos en la vida, y están plantados y seguros y tienen una confianza muy firme, muy tenaz. Y nosotros, cuando no tenemos ese pensamiento, no hay esa congruencia, y de ahí es cuando ustedes empiezan a ver cómo todo va relacionado de estas leyes. Primero hablamos del pensamiento, luego de que todo tiene que ver, lo que pensamos tiene que ser igual de adentro, de acá y de acá, pero ahora aquí la vibración va muy aunado a las emociones, y en base a eso, si es una emoción negativa, pues lo que va a generar va a ser un caos. Por eso hay gente que dice, bueno, por ejemplo, cuando la situación económica, hay una devaluación, hay gente que dice, no, es que es lo peor, estamos en un momento de crisis, nos va a ir muy mal, y hay gente que dice, no, es un momento de oportunidad, porque vamos a generar otras cosas.
Entonces, ¿qué nos comentas o qué opinas de la ley de vibración, Carlos? Pues mira, según lo que acabas de comentar ahorita, si quiero hacer la aclaración, cuando en el ejemplo que dimos de que cuando la gente es mala, a veces materializa más rápido que cuando la gente está en el lado positivo. Ahí estamos hablando de mentalismo, de correspondencia y de vibración y de polaridad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? No es que el pensamiento negativo sea más fuerte, no. En el universo, la energía más fuerte, impresionantemente más fuerte, es la energía del amor. El asunto es que cuando nosotros, utilizando la ley de polaridad, cuando nosotros estamos enojadas o enojados, permitimos que el enojo cubra toda nuestra esencia, cubra todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, y entonces se crea una conexión de congruencia en el lado de la molestia, ¿sí? Cuando nosotros logramos crear esa misma conexión a través del amor, lo que se programa, lo que se pide, lo que se quiere materializar a través del amor, cuando hay esta congruencia, es infinitamente más rápido de materializarse y infinitamente más satisfactorio para ti y para todos los que están cerca de ti, porque nunca lo que hagas con amor va a dañar a nadie. Lo que hagas con el enojo, que esa es otra, que es la ley del péndulo, ¿sí? Lo que haces con enojo, lo lanzas al universo, el universo te lo cede, pero lanzas el péndulo y ese péndulo va a regresar hacia ti. Esa energía que tú lanzaste negativa va a regresar hacia ti. Entonces, es muy importante entender esto. No es que lo malo funcione mejor, no. Lo que pasa es que lo malo a veces se hace desde las vísceras y crea un punto de congruencia que es el creador. Cuando nosotros logramos conectar esto, pero en el lado del amor, es muchísimo más rápido la materialización y muchísimo más fuerte y más duradera. Y además, cuando el péndulo regrese, lo que nos va a regresar es más amor. Eso nada más quería comentarlo para, así como para Sí, cerrar porque ese punto, ¿no? sí, por eso es muy importante cómo decimos las cosas. Porque, por ejemplo, Exacto. hablando de dinero, mucha gente piensa que, por ejemplo, cuando dice deseo y quiero, son cosas diferentes y no. Aunque parecen diferentes, al decir, bueno, es que yo deseo dinero, yo quiero dinero, estás hablando desde la carencia. Y no es lo mismo decir merezco, atraigo, o soy merecedor de Exacto. dinero, de abundancia. Son, aunque fonéticamente parezca lo mismo, bueno, fonéticamente, Energéticamente, ¿no? nosotros que la intención sea la misma, viene desde el proceso, esas palabras, su vibración son distintas. Cuando nosotros decimos deseo y quiero, lo estamos vibrando desde la carencia. Y cuando decimos merezco, soy merecedor o atraigo el bien a mi vida, lo estamos haciendo desde la abundancia, de la prosperidad. Así es, cuando tú das por hecho una situación, o sea, no dices yo deseo o yo quiero prosperidad, tú dices yo soy próspero. Yo Cuando tú merezco. haces ese cambio, estás diciendo me lo merezco, es mío, ya está en mi vida. O sea, ya estás dando por hecho y eso hace que se materialice más rápido. Si tú dices yo quisiera, estás hablando desde la carencia. Si tú dices yo quiero ahorita, estás hablando desde el ego y la carencia y el ego tampoco te lo van a dar, ¿sí? Si tú hablas desde el corazón, cuando tú hablas desde el corazón normalmente utilizas el deseo, pero no desde la carencia, sino desde el amor, ¿sí? O sea, deseo que mi prosperidad se expanda a todos mis conocidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ok, está saliendo del corazón, es una petición que se está haciendo para ti y para todos los que te rodean, y es para el más alto bien de todo el que esté, ¿sí? Aunque no hagas toda esta explicación, cuando tú lo pides desde el corazón, la materialización también es más rápida. Como te decía, es muy rápido esto de la vibras. Cuando tú pides desde el corazón, la vibración que tú emanas y que tú proyectas es una vibración muy alta.
Un ejemplo de cómo la vibración afecta nuestras vidas. Hablo energéticamente y hablo dentro de estas leyes. Es, por ejemplo, cuando escuchamos música. No sé, es más, hasta se queda de tarea. Vayan cambiándole al radio, ¿sí? Y vayan escuchando diferentes tipos de música y vayan sintiendo qué efectos tiene esa música sobre ustedes y sobre sus emociones. Se van a dar cuenta que algunas canciones que son suaves, melódicas, que son rítmicas, pero son muy bellas, nos van a traer una sensación de paz, de enamoramiento, una sensación rica, ¿sí? Y de repente le cambian y se pone el rock, no me acuerdo cómo se Heavy llama, que es metal. el heavy metal, ¿no? Que es puro grito y sonidos metálicos muy fuertes. Y entonces van a ver cómo hasta el ritmo de su corazón cambia y la sensación es una sensación como que bueno, si no les gusta ese tipo de música, ¿verdad? Van a sentir que en la boca del estómago como que se apachurra algo, como que hay algo en tu cuerpo que te dice que no. Digo, a lo mejor te gusta ese tipo de rock, pero no te gusta la cumbia, ¿no? Y con la cumbia lo sientes, o sea, todos somos únicos e irrepetibles, entonces todos tenemos gustos diferentes y vibramos con cosas diferentes. Entonces la idea es buscar diferentes tipos de música y ver cómo te sientes, cómo te percibes, qué vibración estás manejando. Hay una cosa bien curiosa y algunas gentes, a lo mejor no les va a gustar mi comentario, pero es muy real, que es el reggaetón. El reggaetón, las palabras o la vibración de las palabras que se emiten en el reggaetón es una vibración bajísima, bajísima, de veras. Si lo pudiéramos medir, se darían cuenta que la vibración que generan las palabras, los pensamientos y los movimientos que se están manejando en el reggaetón son de muy, muy baja vibración. Pero si escuchan el ritmo es de alta vibración. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo es posible que esto que está tan complicado aquí, de repente con la música la estás bailando? ¿Por qué? Porque utilizan ritmos que más o menos se ajustan a los latidos del corazón. Por eso la música afrocaribeña, la música latina, la música que es como de muy alegre, normalmente el ritmo que maneja es algo muy parecido a los latidos del corazón, porque se conecta directamente con la energía del corazón. Lo importante aquí, por ejemplo, es las letras, ¿no? Cuando hablando del reggaetón, la letra es de muy baja energía, pero la música, el ritmo, la melodía, en la mayoría, porque hay otras que no, son cosas que te hacen moverte, que te hacen vibrar con ella, ¿no? Eso pasa en todos los aspectos de nuestra vida. Eso pasa con la gente que llega a nuestra vida, eso pasa con las pláticas que tenemos, eso pasa con los pensamientos que nos permitimos tener, eso pasa con lo que estoy viendo todo el día en la televisión o estoy escuchando todo el día en el radio o estoy escuchando todo el tiempo con la gente que me rodea. Si esa vibración, la palabra, el sonido se mueve a través de frecuencia, vibración, ¿sí? Entonces, y ritmo. Entonces, pero bueno, ahorita estamos hablando de vibración. Por ejemplo, Tenemos sí, que cuidar eso. Tenemos que cuidar qué escuchamos y cómo nos hace sentir lo que escuchamos. Tenemos que fijarnos muy bien en qué decimos y cómo nos hace sentir lo que decimos. Y tenemos que fijarnos con quién nos rodeamos y cómo nos hace sentir la gente que nos rodea. Ahí es donde nosotros podemos pues no trascender, pero podemos equilibrar esta energía y esta ley universal. Ya me mareaste, Vic. es que estoy en un momento como la hora gris, que digamos, ahí Sí, tengo la luz prendida, pero como hay luz afuera, no me veo. Pero estoy buscando como que el mejor ángulo, pero no. Bueno. yo ya me paré yo también a prender mi luz. Por ejemplo, para que sea más claro esto de vibración, por ejemplo, lo vemos en las relaciones nuevamente. ¿Qué pasa cuando estamos Sí. en la época de enamoramiento? Bueno, pues estamos tratando de cultivar ese amor y ser interesantes, ser atrayentes. Y ya cuando te casas, tienes la pareja, ya,
se te olvida esa parte de cultivar el romance, de generar esa pasión, de generar, de estar haciendo movimiento. Entonces, Exacto. ¿qué pasa cuando la persona, una de las dos parejas, porque cuando se termina una relación, uno siempre ama y el otro deja de, porque uno dice, ah, bueno, ya estoy seguro de que conseguí a mi pareja, el amor, y ya, forever, toda la vida, ¿no? Y Ajá. no, y el otro dice, bueno, es que, ¿qué pasa? Porque ya no me cantas, ya no reímos, ya no salimos, ya no platicamos, ya solamente dormimos juntos, vivimos juntos y listo. O sea, ¿qué pasó? Entonces ahí los dos están discordantes, están en diferente vibración. Mientras el otro dice, ah, es que yo ya tengo a mi pareja, ya estoy feliz, y el otro, pero yo quiero más. Yo me enamoré de la persona que me traía rosas, me traía de la persona que me hablaba y me decía lo que sentía, la que a lo mejor nada más me miraba y me abrazaba, y esa persona no está. Entonces ahí los dos están empezando a vibrar de diferentes formas. ¿Y qué pasa? Pues es cuando se acaba el amor. Pero fíjate qué curioso. En tu ejemplo, en el ejemplo que acabas de poner en este momento, podemos aterrizar las 4 leyes de las que acabamos de Exacto. hablar, Por ¿sí? eso al El principio decíamos, mentalismo, es muy cómo se están complejo percibiendo, esto, ¿no? ajá. Es muy Te- complejo al principio el Kybalión entenderlo, pero ya cuando vamos desmenuzando una por una, vemos que no las podemos separar, pero si ya aprendemos a diferenciar, por ejemplo, ahorita estas 4 leyes, ya vimos que una es mutable, que es la de la polaridad. Entonces, ok, yo decido a lo mejor ser energético, denso, entonces yo voy a estar consciente que lo que voy a traer a mi vida es lo mismo que yo decidí tomar en base a mi Exacto. polaridad. Y entonces ahí es donde empezamos nosotros a jugar en conciencia con las leyes universales, sabiendo cómo nos afectan a todos. Y cómo usarlas a tu favor, ¿no? Exacto. Porque ahí la ley de mentalismo es cómo se están percibiendo y qué están pensando el uno del otro, Y no ¿sí? puedes dejar de Después, pensar. exacto. Luego viene la ley de correspondencia. No siento que me corresponda, siento que estoy dando más, no estoy sintiendo que haya una reciprocidad o una correspondencia a lo que yo estoy dando. Ley de polaridad es, yo estoy pensando en el vaso medio lleno y el otro está pensando en el vaso medio vacío. Ahí es donde podemos conciliar y donde podemos, ok, si era de una forma y ya no es, en lugar de sentirme la víctima de sus actos, me voy a acercar y preguntarle, ¿qué está pasando? Porque así como yo percibo que cambió, también cambié yo, ¿no? Ahí es donde esa ley de polaridad podemos irla ajustando. Y en lo que es la ley de vibración, es, ok, si yo estoy consciente de lo que estoy pensando, si yo estoy consciente de lo que estoy esperando o de la correspondencia que estoy esperando de la pareja, si yo estoy consciente de la posición que tengo en la línea, ¿no? De en qué extremo me estoy poniendo. Entonces yo elijo vibrar con el dolor, el sufrimiento, con el victimismo, o elijo también se puede, utilizando la ley de polaridad, ser la victimaria, la fuerte, la que no le importa, o buscar el punto medio donde yo quiero vibrar en armonía, y para que yo vibre en armonía tiene que haber congruencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Y ahí, en tu mismo ejemplo, cerramos con la explicación de las 4 leyes que vimos hoy. Y bueno, y en la segunda parte que tengamos la siguiente semana, van a entender más a fondo cómo, en este caso, la ley de polaridad, que decido hacia dónde quiero irme, qué efectos va a tener y todo. Y aparte entender que en la naturaleza hay ciclos, pero es como dicen, esa es otra historia y lo vamos a ver en la siguiente edición. En Pues la fue, siguiente edición. pero se me fue como agua esta charla, pero espero que ustedes también y que haya sido claro estos ejemplos en donde hemos aportado la primera parte de estas leyes universales que nos afectan a todos. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras compartir, Carito?
Pues nada, nada más. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio, Vic. Muchas gracias por invitarme a participar. Me encanta platicar contigo. Creo que hacemos muy bonita química. Hay buena vibración, buena correspondencia, buena polaridad. Estamos bien sintonizados, me gusta. Y aparte, Nada bueno, más, gracias. no, gracias a ti. Y aparte, pues ahí podemos aplicar que en este momento de mi vida han llegado maestros con una energía muy bonita y pues creo es parte de la vibración que lo semejante atrae lo semejante. Y pues fue un placer, siempre me encanta y aprendo mucho de las charlas que compartimos. Pues muchas Gracias gracias. igualmente. Y gracias a todas las personas que se unieron. Vi que a lo largo del video estuvieron conectándose. Entonces, pues fue un placer. Y pueden dejar su comentario, alguna duda. En breve, pues les hacemos llegar su respuesta. Y pues sigan pendientes de las transmisiones de Perfusión Colectivo porque habrá más charlas, diferentes temas y la visita o más bien la invitación que nos vean el 17 y 18 a nuestro bazar presencial donde parte de estas charlas, parte de las publicaciones y mucho más van a encontrar en ese bazar presencial, en donde la verdad todo el colectivo nos reunimos con mucho amor y porque nos amamos lo que hacemos. Pues muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Bueno, pues que Gracias tengan a una todos linda... por estar. Bueno, buenas noches y bendiciones a todos. Buenas noches. Ay, no se apaga. Mi mouse ya se apagó. Bueno, ahora sí, buenas noches.